El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parreira, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela del Ministerio Unicristo. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parreira. Y vamos a estar con el segundo tema, ¿no?, que ya hicimos sobre los ovnis. Entonces hoy el título es El quinto contacto, ángeles, demonios o ovnis. Estamos haciendo un estudio bíblico por todo lo que se está hablando, personas que no están preparadas, que están creyendo, no creen en Jesucristo, pero creen en los ovnis. Entonces, a la ciencia le creen y a la palabra de Dios, que tiene miles de años, que no se equivoca, dudan. Entonces, hoy tenemos un experto sobre el tema. Estoy hablando con el doctor Oscar Hernández desde México y lo voy a invitar para que esté aquí con nosotros en esta sala. Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Aleluya, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, amado amigo y siervo precioso apóstol Marcelo. Gracias a todos los estudiantes, ¿verdad?, hermanos del ministerio de esta escuela preciosa de Unicristo, que sean bendecidos. Un abrazo desde la Ciudad de México. Gracias, doctor Oscar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este profesor que está aquí con nosotros, un teólogo que él conoce cada versículo, cada capítulo de la Biblia, Señor, y que nos va a estar trayendo claridad, Señor, sobre lo que estamos viviendo en este tiempo. Las profecías se están cumpliendo en este tiempo, Dios mío, y las personas están distraídas como en el tiempo de Noé, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que van a estar casándose, dándose en casamiento, Señor, están en diversiones, Padre, entretenidos, pero hoy los vamos a alertar para que se pongan, Señor, conforme a tu sabiduría y a tu palabra, Señor, en sus corazones, firmes en la fe de Jesucristo. Señor, te pedimos que bendigas cada familia, cada alumno, cada persona que vaya a entrar, Señor, en el canal Marcelo Parreira. Padre, bendice y unge con más poder y unción al doctor Oscar, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gracias, doctor Oscar. Lo dejo con el tiempo, con esta clase. Amén. Bendiciones. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, buenos días aquí México, hermanos. Buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén viendo, hermanos, pero que sean todos de bendición. Y vamos a apresurarnos, hermano. Va a ser breve el tema hoy, sí, porque nada más es el tema. Recuerde que la vez pasada fue lo que me importaba mucho, que era la introducción, que era la base para poder dar y decir todo esto, ¿verdad? Y que son temas, hermanos, que muchos años que no se han tocado en púlpitos. Mucha gente, hermanos, no se tocan estos temas en púlpitos. ¿Por qué? Quizás es cierto, por temor, otros por ignorancia, porque realmente no saben qué es esto, qué dice la Biblia, ¿verdad? Y que ha estado cerrado por muchos años, pero hoy, mire, fue necesario que alguien, ¿verdad?, una persona importante que no es cristiana, como el presidente Donald Trump, diera esta orden para que, mire, explotara y se abriera esta vía express, pero que va a ser de bendición hoy a través de la palabra. Los acontecimientos que están pasando hoy, hermanos, tienen una respuesta a la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Y la palabra de Dios es perfecta, es exacta, y ella es la que da la pauta aún para todo esto, mis amados hermanos. Amén. Así es de que vamos a comenzar rápidamente. Hoy el tema es precisamente el quinto contacto. Hace algunos años pasaron algunas películas, ¿verdad? Entre ellas una de un productor que lo conocemos todos, Steven Spielberg, que se llamó, ¿verdad?, Encuentros cercanos del tercer tipo. Se la recomiendo cuando la pueda buscar. Estoy hablando de los años 80, 90.
Pero hoy vamos a ver todo esto a la luz de la palabra, hermano. Ya vimos el énfasis, ¿verdad?, de la introducción para dar pauta a esto, que va a ser más fácil. Usted busque el programa anterior, búsquelo ahí en el canal del apóstol Marcelo Pareira para que le pueda entender más a esto, y nos vamos a ir de lleno. Entonces hoy empezamos en el nombre del Señor. Saludos a todos los que ya se conectaron y los que se van a conectar. Un abrazo de todo corazón, hermanos. Y mire, vamos a ver entonces, vea conmigo a la palabra de Dios, ¿verdad? Salmo 144:11. Salmo 144:11, pero yo lo voy a leer en la versión Nácar Colunga, hermanos. ¿Qué nos dice la Nácar Colunga? Porque la versión 60 dice otra cosa, ¿verdad? La Nácar Colunga dice así, Salmo 144, verso 11. De la espada maligna, líbrame y sálvame de la mano de los alienígenas, cuya boca habla dolosamente y cuya diestra es diestra de perfidia. Oiga, líbrame de la mano de los alienígenas. Y si alguien sabía de esto, era David, hermano. ¿Por qué? Porque usted sabe que con los que él peleó con alienígenas, con 5 alienígenas. Ahí lo dice la palabra de Dios. Le llamamos así, o no alienígenas, porque ya vimos que es diferente, extraterrestres, alienígenas, ¿verdad? Y marcianos. Pero entonces estos seres, hermanos, que eran extraterrestres, que vinieron acá, que se llamaban los Nephilim, usted sabe toda la historia, viene y procrearon ahí una raza, hermano, de mismos gigantes. Está bien que esos ahora sí son alien, porque son seres, criaturas aquí alienígenas. ¿Qué era Goliat, hermanos? ¿Qué era el otro Goliat? ¿Qué era? Mire, eran cinco gigantes, raza de los Nephilim, lo dice la palabra de Dios ahí en Samuel, con los cuales peleó David. Por eso, si alguien sabía de esto, era David. Por eso en la Nácar Colunga nos dice de esa manera, líbrame de la mano de los alienígenas. Yo sé que la gente dice que la palabra alien es extranjero en inglés, pero ya aclaramos por qué es esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Y mire, hoy en día, hermanos, uno de los temas que está ahorita, ¿verdad?, en todas las redes sociales, en todas las noticias, hermanos, de los cuales se está hablando a nivel mundial, sin duda, es el llamado fenómeno ovni, mis amados hermanos. Uno de los misterios de nuestro siglo han sido los continuos, y usted lo sabe, reportes de ovnis, que es la palabra objeto volador no identificado, que le quede claro, y que muchos especulan si son realmente naves espaciales de otros planetas o no. Es lo que vamos a ver, si estamos de acuerdo. Pero como cristianos, hermanos, como cristianos usted y yo, ¿qué postura tenemos? ¿Qué postura tiene la iglesia? ¿O qué respondemos cuando nos preguntan o nos comentan acerca de eso? ¿Qué sucede? Y a veces, hermanos, decimos, perdónenme, tonterías que ni siquiera sabemos realmente responder conforme dice la palabra de Dios. Pero nuestro lema aquí en Ministerios Unicristo es dar todo comentario a la luz de la palabra y revelar la verdad, no de lo que diga el hombre, de lo que dice la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces, como cristianos, como cristiano o cristiana, ¿qué responde usted a los siguientes cuestionamientos, a las siguientes preguntas que se nos hacen? Primero, ¿cree usted que existe vida en otros planetas? ¿Cree usted que existe vida en otros planetas? Lo primero que nos preguntan. Lo segundo, lo que se ve en el cielo, ¿sí son naves extraterrestres o no son naves extraterrestres? Tercero, hermano, hermana, amigo que me estás viendo, ¿cómo es para usted un extraterrestre? ¿Cómo se lo imagina usted? No lo que ve en las películas, lo que se imagina usted y yo realmente que sea un extraterrestre. ¿Sí me entiende? Entonces son esas preguntas que nos cuestionan. Y otra, ¿qué cree que pretendan estos extraterrestres al mostrarse de esta forma? ¿Cuál es el propósito al mostrarse de esta forma? Hermano, llama la atención que en los últimos años han aumentado de manera considerable los supuestos avistamientos y las personas que afirman, usted lo sabe, que afirman, hermanos, que han visto, ¿verdad? Avistamientos, que los han visto, que los han tenido ahí seres extraterrestres, en fin, hermano. Prueba de ello es la cantidad de testimonios, mire, de astronautas que últimamente han empezado a analizar declaraciones y a realizar declaraciones al respecto. Un astronauta muy famoso de los tiempos del Apolo 11, mis amados hermanos, Buzz Aldrin, ¿verdad?, que acompañó a Neil Armstrong, ¿se acuerda ya en el primer viaje a la Luna? Dice, amados hermanos, y reveló que cuando fueron a la Luna, detrás de la Luna hay un monolito sobre la Luna de Marte. Y ellos fueron ahí y los autografiaron y mandaron esos expedientes secretos que hoy en día son 150, 160 que ya se han desclasificado ahí en la NASA para que usted pueda acceder a ellos. Amén. El 22 de julio de aquel año, hermanos, durante una entrevista para un programa en Washington Journal, dice que, hermanos, habría
Aldrin, ¿verdad? Buzz Aldrin, hermanos, él dice que mencionó el monolito cuando, hermanos, estaban explorando parte de Marte de atrás o de la Luna, no recuerdo, perdón, de la Luna, tanto como la de Marte, de los dos, ¿estamos de acuerdo? ¿Y quiénes fueron los que construyeron esa construcción que está ahí? ¿Quién la hizo? ¿Cómo la hicieron? No sé qué. Y algo bien importante, hermano, fíjense con respecto, porque eso sucedió, el Vaticano se ha ido posesionando en relación a la presencia extraterrestre. Hermano, como el director del Observatorio del Vaticano declaró en 2008 que la iglesia no estaba en contra de la presencia extraterrestre, lo que decían ellos. Más bien todo lo contrario, que esto era evidente y que esta era bienvenida y no entraban en contradicción con la fe cristiana. También habló sobre las reuniones secretas, oiga, que tuvieron lugar en la ONU a principios del 2008. Esto está sucediendo, es historia, le estoy relatando lo que es la historia, amados hermanos, lo que sucede ahí, porque han pasado casos que si usted no se documenta, pues va a seguir quizás en su ignorancia, pero hoy les vamos a compartir lo que está ahí. No podemos extendernos porque el tiempo no bastaría, ¿verdad? Ni vamos a leer muchas citas, se las voy a dar, pero no las vamos a leer por el tiempo, hermanos, de este espacio. Amén. Entonces, para que usted las analice en su casa y les sean de bendición. Amén. No se asuste. Es algo que es normal que quizás usted y yo lo vamos a ver, quizás lo vamos a ver, quizás no, porque el Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjese algo que usted lo puede checar. En octubre de 1932, toda una aldea esquimal allá en Canadá, hasta que lo que está del mundial, cheque, están en Canadá, 1000 kilómetros al norte de la ciudad de Churchill y compuesta por aproximadamente más de 50 habitantes, dice que se volatizó, mis amados hermanos, y está registrado ahí en esas historias, ahí anécdotas, hermano, que sucedió en el 1932 allá en Canadá. Y dice que la Real Policía Montada, hermanos, descubrió al llegar ahí donde estaba la aldea, hermano, donde estaba la gente de la aldea, las armas tras las puertas, la comida quemada en los fogones, los perros muertos de inanición y sed atados en sus cadenas, hermanos, y una trucha, hermano, mire, de pisadas, ¿verdad? Una muestra, huella de pisadas en grupo que se dirigieran a un claro en el bosque, hermanos. Jamás se volvió a saber de los pobladores de esa aldea. Toda esa aldea, que le estoy hablando de más de 50 personas, que se dice que fue volatilizada, ¿estamos de acuerdo? Y jamás se volvió a saber de esas personas. Es real, es historia, mis amados hermanos. Y mire, en el año 2009, cuando el presidente Barack Obama fue electo presidente, hermanos, un anuncio oficial de la administración del presidente Barack Obama revelando la realidad de la vida extraterrestre. Hermanos, oiga, y que eso es inminente. Tal afirmación es del escritor Michael Salla, columnista del portal Examiner, con quien esboza en un artículo las razones del por qué pronto se sabrá, estamos hablando desde el 2009 de Obama, pronto se sabrá sobre la existencia de vida fuera de nuestro planeta. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Según Salla, durante varios meses, altos funcionarios del gobierno de entonces, de allá de Barack Obama estadounidense, han estado silenciosamente deliberando a puerta cerrada el revelar al mundo sobre la vida extraterrestre. Desde que estaba el presidente Obama ya se veía y ya se habían reunido, estoy hablando del 2009, para ver si sacaban o no sacaban lo que a hoy se ha hecho, ¿verdad? Ya visible, se ha expuesto en las noticias, la desclasificación de los archivos de la NASA, hermano. Y si sabía usted que desde entonces, hermano, desde entonces ya se tenía o se tiene, todavía no lo sé, un representante, oiga, para que hable por nosotros con los extraterrestres. Es decir, tenemos a la astrofísica, en ese entonces, no sé si ya la cambiaron o está ahí, la astrofísica Malasia Maslan Odman, que será designada, ahí fue designada, hermano, en esos años, como embajadora de las Naciones Unidas para el espacio, y se encargará de coordinar la respuesta de la humanidad en el momento en el que se produzca un contacto con esa raza alienígena. Es decir, la secretaria de exopolítica, se llama exopolítica esta mujer. Ya la hay, hermano, que no lo sacan a la luz, pero ya lo hay. Entonces, ¿de acuerdo? Todo eso es historia nada más, hermano. Eso es para que entremos a esto, al tema. Entrándole de lleno al tema para apurarnos y que sea de bendición. Ahora vamos a otra perspectiva.
de las cosas, pero ahora sí conforme dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué dice la Biblia? Sobre los extraterrestres, que ya vimos el tema pasado. ¿Qué es esto, hermanos? Evidentemente la Escritura habla de que existe vida extraterrestre, pero no como la muestran o la quieren dejar ver las películas, la historia. No, no, no. La realidad de esto, hermanos, esto es real, esto es verdadero. Y esas películas que han habido, y les recomiendo de unas antes que se me pase, ya estrenaron ayer la película de Spielberg, hermano, ¿verdad? Que se llama El Día de la Revelación. Hemos invitado a que la vea, por favor, vamos a verla, y en este fin de semana vamos a verla. Es una realidad, mucha verdad de lo que está en la película, es cierto, es real, que han querido hasta prohibirla porque han sacado cosas que la NASA no quiere que sepa. Pero le invito a que la vea, hermanos, si está en su cine, hermanos, amén. El Día de la Revelación de Steven Spielberg. Bueno, entonces, hermano, otra cosa bien importante. Recuérdese que la palabra extraterrestre, que la vamos a usar para que no se asuste, quiere decir extraterrestre, quiere decir fuera de, ¿estamos de acuerdo? Y terrestre, que es fuera de la Tierra. Ese es un extraterrestre, hermano. No es aquel de 3 dedos y ojones. No, hermano. Entonces, vamos a ver qué es esto de extraterrestres, que ya lo vimos en la palabra de Dios. Seres que no son humanos, diga no humanos, para que me entendamos y no se asuste. Extraterrestre fuera de la Tierra. Sí queda claro, hermano, para que sea lo más visible, lo más entendible. Entonces, mire esto, lo que dice Génesis 28:12. Génesis 28:12 dice, y soñó, y he aquí Jacob una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces vio esa visión, vio ese sueño, ¿verdad? Dice ángeles ahí que subían, hermanos, del cielo a la tierra, bajaban y subían de la tierra al cielo, subían y bajaban. ¿Estamos de acuerdo? Y alguien dirá, pastor, pero ese fue un sueño. Bueno, entonces vamos a la realidad para que quede claro. El mismo Señor Jesús dijo, San Juan 18:36, Jesús dijo, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros habían luchado para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Cuántos dicen amén? Hay un reino, hermano, y donde vamos a ir usted y yo, que no está aquí en la tierra, es un reino en los cielos. Y si está en los cielos, diga, está fuera de la tierra. Ya queda claro eso, mi hermano, hermana. Queda fuera de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Juan 8:23 lo comprobamos también, todo con la palabra de Dios. Les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de esta tierra, de este mundo, yo no soy de este mundo, hermanos. Entonces, mire, Jesús sabía, él entendía, él no era de abajo, él lo dijo, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Él no era de este mundo, estamos hablando de ese reino celestial, ¿verdad? Por eso, hermano, ¿verdad que dice la Biblia que no es el reino del cielo? ¿Se ha leído que no dice el reino del cielo? ¿Ha leído la escritura? ¿Cuántas citas dice? Dice, el reino de los cielos es semejante a, y usted puede ver 7 veces, ¿a qué es semejante el reino de los cielos, plural? No el reino del cielo. ¿Sí estamos de acuerdo? Y mire, hermanos, pero también se ve generación, oiga esto, extraterrestre, ¿verdad? Caídas. Recuerde que el diablo, el Señor lo reprenda, siempre ha imitado al Señor hasta el día de hoy. Dios hace esto, el diablo lo imita. Dios hace acá, el diablo lo imita. Hasta el día de hoy, el Señor lo reprenda, ha sido un imitador. Pero vamos a descubrirlo, hermanos, a desenmascararlo en el nombre de Jesús para bendición suya. Entonces, mire, hay generaciones extraterrestres caídas, que ya lo vimos en el estudio pasado. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿qué dice? A la tierra. Y nosotros, ¿qué culpa tenemos, hermano? Pero bueno, y sus ángeles fueron arrojados con él. Una creación extraterrestre arrojada a la tierra. Verso 12 de Apocalipsis 12. Por lo cual, alegraos cielos. Mire, ellos se alegraron, dice, alegraos cielos, y los que moran en ellos. Hay moradores allá. Pero hay de los moradores de la tierra, hermanos, y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso queda claro, los ovnis son objetos voladores no identificados, pero los osnis, así se llaman los otros osnis, son objetos sumergibles no identificados, que lo confirmamos ahorita con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí lo dice. Hay del cielo, hay de la tierra y del mar, hermanos, porque mire cómo ha descendido.
Y dice que estas dos creaciones caídas extraterrestres descendieron a la tierra. Es decir, extraterrestres que vinieron y que están, hermanos, aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y desde siempre estos han tenido contacto con los hombres, con los humanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces, hermanos, vamos a entrarle de lleno a esto. Para poder entender esto, vamos a ver algo que quizás no lo sabe, ¿verdad? Pero que está ahí, la ciencia lo afirma, la palabra lo confirma, sobre los 5 tipos de contactos, ¿verdad? Hay primer contacto, hay encuentros cercanos del tercer tipo, encuentros cercanos del primer tipo, encuentros cercanos del segundo, hasta el quinto. Vamos a ver qué es eso conforme a la palabra, porque me interesa mucho el tema. El tema es el quinto contacto. Ahí nos vamos a basar, pero ahorita vamos a entrarle. Los 5 tipos de contactos extraterrestres que la ciencia muestra, o lo que se conoce, que quede claro, como encuentros cercanos. Pero también vamos a mirar esto, o estos encuentros, hermanos, vamos a mirarlos cómo se encuentran también en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué dice la ciencia? ¿Cómo muestra la ciencia? ¿Cómo muestra el reino de Dios? Pero el imitador, el Señor lo reprenda, el reino de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos, primer contacto del primer tipo, para que usted lo entienda. Vamos a esto. Este encuentro cercano del primer tipo se le llama la vista, lo visible nada más. Es decir, implica el ver, observar uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, que muchos los han visto, los cuales pueden ser luces extrañas, objetos aéreos que parecen demasiado avanzados como para proceder de una tecnología humana. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo me recuerdo, se lo digo delante de Dios, yo no le miento porque está Dios de testigo. Yo cuando estaba joven, hermanos, que jugaba fútbol, aquí enfrente de mi casa había unos llanos, unos campos llaneros de tierra. Y yo todavía me recuerdo que en una ocasión, hacia a lo lejos, hermano, vi una especie de rombo, no de trompo, de rombo plateado, así que se movía así. Y fui con mi mamá y le dije, mamá, mira, ¿no es un avión o no? No es un avión. Ya salió mi mamá, yo creo que se acordará, y ya lo vimos hacia lo lejos, hermano, era un rombo volador que se movía para arriba, para abajo, y en un rato desapareció. Se lo digo, yo lo vi, mi madre también lo vio, se lo digo delante. Estábamos ahí, joven, así es donde estaba el campo de fútbol llanero. Entonces, hay avistamientos del primer tipo. Entonces, la ciencia lo confirma ahí, hay testimonios, todo eso. Pero ahora vamos a esto. Encuentro cercano del primer tipo de parte de Dios, de parte, amados hermanos, angélico. Pues estamos hablando angélico. Mateo 2.9 dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, oiga, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Oiga. Hermano, ¿qué era esa estrella? Usted lo sabe. No era una estrella cometa normal, ¿verdad? Porque dice que avanzaba, se detenía, así. Y dice que fue guiando a los magos, sí o no, lo dice la Biblia. Hermanos, ese era un avistamiento, no era una estrella, un cometa, ¿verdad? Una nave. No, ¿qué era, mis amados hermanos? Luego lo vemos en un estudio. Era un ángel, hermanos, ¿verdad? Que estaba ahí disfrazado, quizás vestido como estrella. Lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia, que son estrellas. ¿Estamos de acuerdo? Dice Job, cuando las estrellas alababan a Dios, y no son el planeta ese, el metal ese, no, eran ángeles. Pero ahí está ese avistamiento, ellos lo veían, ellos veían esa luz que se movía, ese objeto que se movía y que los guiaba hasta donde estaba el niño. Entonces, los ángeles, hermano, mire, como estrellas de luz, para que no se asusten. Todos no hemos metido a los demonios hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Lo que mucha ignorante gente dice, es que todos son demonios, ¿sí? Y como no sabe la Biblia, dice, todos son demonios, extraterrestres demonios, alien demonios, está gente endemoniada, hermano, porque las piensan en demonios, perdónenme que se lo diga. Pero no es así. Entonces, los ángeles como estrellas de luz. La pregunta es, ¿así se comportarán las estrellas del cielo, hermano? Yo le pregunto. Y ahí los veían. Y dice que eso fue para bendición, para saber dónde iban a ser nuestro precioso Salvador. ¿Verdad que los guiaba ahí? Ahora, pero del lado de la imitación, encuentro cercano del primer tipo, del lado demoníaco, el Señor lo reprenda. Pero lo vamos a ver. Amós 5:26 dice, antes bien, lleváis el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, las estrellas de vuestros dioses que os hicisteis. Y el libro de los Hechos, hermano, el libro de los Hechos habla de esta estrella también del lado demoníaco, que era la famosa estrella de Renfán. Se recuerda que ahí en el libro de los Hechos dice que esa estrella de Renfán que los guiaba, hermanos, que también guiaba a la gente negativamente, ¿verdad? Luces que guían.
Hermanos, entonces ahí también estaba esa estrella. Chéquenlo en la Biblia, ahí en el libro de los Hechos. Ahorita les doy exactamente la cita, hermano. De todos el estudio está, por si alguien lo quiere, está en PowerPoint, por eso se me hace más difícil. Lo hemos manejado en PowerPoint, pero se lo podemos regalar. Pídaselo al apóstol Marcelo. Es gratis. Entonces, hermano, del otro lado también estaba esa estrella. Y dice que esa estrella los guiaba del lado negativo del astrólogo. Esos sí eran astrólogos, mis amados hermanos. Toda una cosa horrible. Y ahí estaba la famosa estrella de Renfán. Usted lo puede checar. Entonces, ha habido imitación. Lo que hace Dios para bendición, el diablo lo toma, lo imita, también para maldición, pero el Señor lo reprenda. Pero es lo que ahora la gente en lo literal ve muchas estrellas. Objetos luminosos, platillos, qué sé yo. Ese es el encuentro cercano del primer tipo. Vamos al segundo encuentro cercano, o encuentro cercano del segundo tipo, el segundo contacto. Estamos viendo para que vea qué es, cómo va por fases esto, no nada más ya. Encuentro cercano del segundo tipo implica la vista, no solo la vista, y que produzca también una evidencia física. Si estamos de acuerdo, corresponde, según estamos viendo la ciencia, corresponde a ver un ovni junto a una evidencia física de su aterrizaje o en su defecto, defectos físicos sobre una superficie. Puede implicar calor, radiación, daños al terreno, a la vegetación, animales asustados, parálisis humana cuando uno lo está viendo ahí todo, interferencia en los motores, las ondas de transmisiones radiales o de televisión cubierta. O sea, hay manifestación, ¿estamos de acuerdo? El segundo contacto no solo es ver, sino la evidencia física. Lo que todos conocemos mundialmente, que son las líneas de NASCAR, ahí en Perú. ¿Quién las hizo? ¿Quién las dejó? Ahí está la evidencia. Y más evidencias en otros países. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, del lado angélico, del lado de Dios, encuentro cercano del segundo tipo angélico, de los ángeles, de las cosas de Dios. ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? Josué 6:21, Jueces 6:21. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Estamos de acuerdo? La manifestación de los ángeles, de estos seres extraterrestres, ángeles con efectos en la naturaleza, usted lo sabe. Usted ha visto muchas citas que hablan de estos ángeles que vinieron, que hicieron, que tornaron evidencias físicas, hermano, de estos encuentros del segundo tipo del lado angélico. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 28:2, otra cita para confirmar. Mateo 28:2 dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, oiga, descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ángeles con efectos en cosas físicas, ¿sí me entiende? Hay huellas, hay muestra. No, el ángel viene nada más y ya este extraterrestre ya no. Deja evidencias físicas. ¿Cuántos dicen amén? Lo dice la palabra de Dios. Ese es del lado angélico, lo que Dios hace bien, aún para bendición de nosotros. Pero, diga conmigo, pero el segundo encuentro cercano, demoníaco, de parte del enemigo, porque vea que es un imitador, el Señor lo reprenda, y hay que tener espíritu de discernimiento para entender todo esto. ¿Cuándo es de Dios? ¿Cuándo no es de Dios? ¿Estamos de acuerdo, mis amados hermanos? Sigamos. Podemos poner otro ejemplo. Mire, hay varios ejemplos. Yo quise poner este ejemplo porque es muy delicado. Ha habido mucha controversia en este ejemplo del lado demoníaco. Usted lo ha leído, usted lo sabe. Juan 5, verso 4 y verso 5. San Juan 5, verso 4 y verso 5. Mire. Porque un ángel descendía, oiga, de tiempo en tiempo al estanque, estamos hablando del estanque de Betesda, y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5, y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Hermano, ¿qué pasaba entonces? Este ángel ya no venía de parte de Dios, como los ángeles que Dios hizo buenos, pero después se convirtieron en ángeles caídos. ¿Está de acuerdo? Este ángel, hermanos, que movía el agua y dice que traía sanidad, ¿verdad? Que cuando dice, amados hermanos, que ese ángel tocaba, movía el agua, perdón, el primero que llegaba y se metía ahí o tocaba el agua era sano, hermanos. Y ese fue el mandato al principio de Dios. Pero ¿qué pasó? Este ángel se corrompió. Este ángel, hermanos, ya no venía de parte de Dios. ¿Cómo, pastor? Aquí lo dice la Biblia. ¿Por qué lo dice la Biblia? Porque por esperar al ángel, hermano, no veían a Jesús.
no veían a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahí estaba Jesús, pero dice que llegaba el ángel. ¿Por qué estaba interrumpiendo, desviando la mirada de la gente, del autor y consumador de la fe, que era Jesús? Hermano, este ángel es figura de los ángeles que desvían la mirada de Jesús o le quitan su importancia o su deidad. ¿Cuántos dicen amén? Y ejemplos de ángeles los tenemos. Mire, para no hablar mucho, pero mire, los de los santos de los últimos días, hablando del ángel Moroni, ¿sí o no? Dice que trajo un nuevo evangelio, y se funda la iglesia de los testigos de Jehová por mentira de un ángel mentiroso seguro. Los ángeles que visitaban a Mahoma, mis amados hermanos, el cual hicieron todo eso, dígame sí o no. Entonces, hermano, por eso el Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Usted lo sabe, dice, si aún un ángel del cielo, fíjese, un ángel que sea de Dios, dice, viene y trae otro evangelio que no es el que les hemos enseñado, sea maldito. Entonces, cuidado, porque este encuentro cercano del segundo tipo, del lado demoníaco, va a traer eso, hermano, engañar a la gente creyendo que es bueno. Todos pensaban que el ángel era bueno, pero ahí estaba Jesús, y no le hacían caso a mi Señor Jesucristo, que era el sanador, era el creador de esos ángeles, el sanador, hermano, el que vino, ¿verdad?, a darnos sanidad. Pero desviaban su mirada. Por eso este hombre dijo, Señor, yo quiero, pero mientras otro viene, mira, el ángel ahí mueve su agua, mientras yo me paro para ir, ya llegó otro y me ganó entonces. Pero Jesús dijo, pero eso ya no, aquí estoy yo, que soy su sanador. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, en Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben sanidad? Ahí donde estás, no necesitas ángel, no necesitas nadie, mi Señor Jesucristo, por su llaga fuimos sanos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos con el tercer contacto, perdón. Encuentros cercanos del tercer tipo. Ahora sí, encuentros cercanos del tercer tipo, el tercer contacto. Ya vimos la vista, ya vimos las evidencias físicas, que es el segundo contacto. Ahora, ¿cuál es el tercer contacto, encuentro cercano del tercer tipo? Ver ovnis, y ahora sí ver seres extraños que están dentro de esas naves. Es la observación, dice la ciencia, es la observación de un ovni junto a entidades biológicas llamados originalmente seres, hermanos, animados, o seres hablados, o seres hechos por Heineck. La entidad biológica puede estar dentro del ovni, hermanos, saliendo también o entrando al ovni, fuera, etcétera, etcétera. Gente que ha visto que de los ovnis, ¿verdad?, son contados, han visto que salen seres o razas. ¿Cuántos dicen amén? Seres o razas. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esto queda claro. Déjeme decirle que en el 9 de junio, usted cheque apenas, el 9 de junio, porque están las noticias. El 9 de junio que acaba de pasar de este año, afuera del Capitolio, ahí en los escalones del Capitolio, ahí se llevó la conferencia, hermanos. La conferencia apenas este 9 de junio, ahí afuera del Capitolio, donde estuvieron congresistas hablando de toda esta desclasificación de la NASA. Y un ex agente de inteligencia muy importante llamado David Ross, chéquelo ahí en internet, David Ross, hermano, él dijo, es cierto, nosotros ahí cuando estuve ahí trabajando, ¿verdad? Él trabajó para la CIA, dice ahí en el área 51, ahí estaban especializados en, de verdad, en ver y examinar cuatro razas que ellos lo confirman, que este ex agente de inteligencia, David Ross, lo checa, él lo afirmó y estuvo ahí, lo dijo ahí afuera del Capitolio apenas el martes 9 de junio. Las cuatro razas que hay, primero son los famosos grises, La segunda raza son los, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir. Bueno, la tercera raza son los reptilianos. La segunda raza, ahorita se las digo, hermanos, porque se me acaba de ir. Y la cuarta raza son los altos blancos, La segunda raza son esos seres de luz, hermano. Le digo, se me acaba de ir el nombre, pero son las cuatro razas que hay. La primera, los grises. La segunda son estos, no recuerdo el nombre. La tercera son los reptilianos, hermano. Y la cuarta son los blancos altos, que son seres ahí extraterrestres. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, hermano, pero son cuatro razas que él lo confirma que ahí está. Ahora, vamos a ver el encuentro cercano del cuarto tipo. Angélico, hermanos, angélico. Y usted lo sabe. Dice la palabra de Dios, Génesis 32:25. Y cuando el varón vio que no podía con él, dice que tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob
mientras, hermanos, estaba luchando, mientras Jacob luchara. Los ángeles, hermano, estos seres extraterrestres, se pueden ver, se pueden tocar, se puede interactuar con ellos. Usted lo sabe, lo vimos en el estudio pasado, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? En el estudio pasado. Dice que los ángeles, hermano, también con Abraham, cuando fueron con Abraham, estuvieron interactuando, se los enseñé, les ofreció de comer, comieron, hermanos, ¿verdad? Estos ángeles o estos varones que dice la palabra de Dios, ante los cuales él se postró en tierra. Después van con Lot también, y Lot estaba en contacto con ellos, hermano. Lot tuvo contacto con estos ángeles, hermano, que dice que lo tomaron, yo digo, lo tomaron, lo jalaron y lo transportaron a él y a su familia para sacarlo de eso. Entonces hay evidencias de seres extraterrestres, acuérdense, extraterrestres fuera de la tierra, que en este caso son ángeles. Y hay más creaciones. Dios ha hecho creaciones y sigue creando, hermano. Hay un versículo en la Biblia, si no recuerdo, que Jesús decía, ¿verdad? Mi Padre hasta el día de hoy yo trabajamos, o mi Padre trabaja. ¿Qué quiere decir eso que Dios trabaja? No, hermanos, sino que Dios sigue creando todavía, no ha dejado de crear. Pero aquí está este encuentro, y usted sabe la historia de Jacob, no solo vio a este ser extraterrestre, Jacob luchó por esa bendición. Del lado de él decía, bendíceme, bendíceme, y el otro decía, ¿verdad? Déjame que me tengo que ir, va a rayar el alba. Usted sabe la historia, pero son reales estos. Pero ahora vamos del lado demoníaco, el Señor lo reprenda, el tercer encuentro del lado del enemigo. El Señor lo reprenda. Encuentro cercano del tercer tipo del lado demoníaco. Zacarías 3:1. Hay muchos ejemplos, pero le digo, no bastaría el tiempo que nos dan y leer todas las citas. Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusar. Entonces el ángel caído puede mirarse, hermanos, también. El ángel caído está ahí para estar acusando, amados hermanos, a sus escogidos. Ahí también estaba. Hay manifestación de ángeles, hermano, caídos que se pueden manifestar. ¿Por qué los demonios no se manifiestan? ¿Por qué los espíritus inmundos no se manifiestan o se corporizan o se materializan? Es la palabra. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen cuerpo. Ellos por eso buscan estos seres extraterrestres llamados demonios, ángeles, espíritus inmundos, ¿verdad? Ellos no pueden materializarse porque no tienen cuerpo. Por eso buscan cuerpos, perturbar, molestar a la gente para poseer, la posesión demoníaca de espíritus inmundos y demonios para poseer a la gente. Estos ángeles demoníacos caídos, hermano, ¿verdad? Perdón, estos espíritus y estos demonios, ¿verdad? Que no tienen cuerpo y que hasta prefieren, dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Marcos, prefieren meterse en animales, en cerdos. Cuando le dijeron al Señor, no nos mandes al abismo, déjanos ir a los cerdos. Pero los ángeles sí se materializan, porque ellos no perdieron cuerpo. Cuando Luzbel, ¿verdad?, que se convirtió en Satanás, y todos los ángeles cayeron, no les quitaron el cuerpo. Por eso los ángeles caídos no se meten en los humanos. El diablo no se puede meter en un humano, no pueden, porque tienen cuerpo, caído, pero tienen cuerpo. A ellos no les cancelaron el cuerpo. Pero los demonios y los espíritus inmundos les cancelaron el cuerpo por un juicio y son los que andan buscando. Pero el Señor los reprenda a todos cuantos dicen. Pero vea, ellos se pueden materializar. Los ángeles de Dios, aquí está, lo hemos visto ya en tantas escrituras, cómo se manifiestan. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice ahí Hebreos, dice, ¿verdad? Que seamos hospedadores, usted y yo, porque sin saberlo, algunos de nosotros hospedamos ángeles. Hermano, usted no sabe si la persona, el hombre, la mujer que fue, el pastor, lo que sea, hermano, era un ángel que usted hospedó sin saberlo y recibió esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a ir terminando, hermanos, vamos a ir terminando en el nombre de Jesús. Y vamos a ver ahora sí lo que nos enfoca el tema. ¿Cuál es el encuentro cercano del cuarto tipo? Vamos con el cuarto. Ahora, hermanos, ya vimos el primero, ¿a qué se refiere? El segundo, el tercero. Vamos al encuentro cercano del cuarto tipo, bien importante. Hermanos, que ahora es entrar al ovni o ser transportados o ser raptados, hermano, o ser secuestrados por un ovni, seres extraterrestres, que hay testimonios de gente que le ha pasado esto, hermano. Pero vamos a ver entonces. Este tipo lo vamos, hermanos, a desdoblar o en dos partes o en dos variantes, hermano. Lo vamos a dividir en dos cosas. Inciso A primero. Lo principal y más difundido que todos lo sabemos, que involucra el secuestro. La gente la ciencia le llama abducción, abducción de un ser humano por parte de supuestos seres extraterrestres.
por parte de su pueblo. Pero la segunda o la variante B es, hermanos, la variante secundaria en la que una persona dice que voluntariamente aborda una supuesta nave alienígena. ¿Cuántos vieron el día de la independencia de Will Smith? ¿Se acuerdan de esta película que apenas salió, creo, en el 2016, algo así? Muy famosa ahí, todo eso, y que la gente se pone ahí, ¿verdad? En donde está la nave esa nodriza, para que se vayan y que queden así, y les mandan rayos y los matan. Usted sabe la historia de los que vieron esa película. Pero a veces que la gente, entonces, hay una que es, hermanos, que la gente no quiere, pero que le llaman secuestro, le llaman abducción, que se llevan a la gente hacia esa nave. Otros se emocionan, hermano, y que voluntariamente quieren abordar esa nave, y algunos han traído testimonios de que han sido secuestrados, hermanos, y han sido regresados a la nave. Y son testimonios reales. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Es verdad o no es verdad? La Biblia lo comprueba. ¿Cuántos dicen amén? El encuentro cercano del cuarto tipo angélico, del lado angélico. Salmo 91:12. Salmo 91:12 dice: en las manos te llevarán, hablando, amados hermanos, la palabra de Dios. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ponga mucha atención en esto porque lo mencionaron en Mateo. Los ángeles, diga, transportan. Los ángeles transportan, mis amados hermanos. Y el Espíritu Santo también. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ¿quién? Usted ha leído el libro de los Hechos capítulo 6. ¿Se ha leído capítulo 6, capítulo 5, verdad? Que dice que había un hombre de Dios llamado Felipe. Que era, ahí existe, en la Biblia existe, antes que la ciencia lo dijera, diga, la teletransportación. La teletransportación, que vamos a hablar después de eso. Dice que agarraba a Felipe el Espíritu y así dice que lo transportaba a otro lugar. ¿Cómo es eso aquí en la tierra? No estamos hablando de película de Hollywood. Teletransportación de un hombre de Dios que dice que lo agarraba y lo ponía acá, después lo sacaba y lo mandaba aquí, andaba quizás en África, en Asia, no sé dónde, ahí, hermano, teletransportado. Y la ciencia apenas tiene unos cuantos años que descubrió esto, hermano, y mire, la Biblia tiene cientos y miles quizás de años que lo descubrió. Pero usted lo puede ver. Entonces, ángeles que transportan del lado de parte de Dios. Jesús dice que subió en una nube, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 1, dice que cuando Jesús fue llevado, ¿verdad? Dice que Jesús fue llevado en una nube. ¿Sí lo ha leído? No, capítulo Hechos 1. Y estaba ahí, hermanos, y vieron cuando se fue en la nube. Hermano, no era una nube normal. Vamos a ir entrando ya un poquito también de lleno a esto. Era un ovni. ¿Qué dijimos que era un ovni? No una nave espacial. Un ovni es un objeto volador no identificado. Y ahorita vamos a ver cómo la Biblia, ¿verdad?, habla de esos ovnis. ¿Cuántos dicen, amén? Objeto volador. Jesús fue llevado. Y alguien me dice, pastor, pero era un querubín, porque dice la Biblia que el Señor transporta, el Señor viaja en querubines. Amén. Pero dígame usted, ¿quién ha visto un querubín? Si alguien lo ha visto, mándenos la foto y mándenos y digan, o lo vio personalmente, dígame cómo es un querubín. El día que se me aparezca un querubín ahí que va transportando a alguien, para mí es un ovni. Y para usted también, un objeto volador no identificado, porque nadie ha visto un querubín jamás. Pero ahí estaba, sí, hermano, por eso es un ovni, objeto volador no identificado. O si están los ovnis en la Biblia, no, ahorita lo vamos a ver más adelantito. Para que vaya entendiendo esto, no se deje guiar por las palabras, hermano, sino porque los hechos reales que dice la Biblia. Hermano, mire rápidamente, para que entienda esto. Le voy a dar nada más tres ejemplos. El primero está en Segunda de Reyes 2:11. Segunda de Reyes 2:11. Cuando Elías, hermano, no dice que subió en el carro de fuego, no dice. Pero dice que cuando fue llevado en un torbellino, sí. Dice que, hermanos, vemos que ahí estaba, hermanos, a un lado el carro de fuego. ¿Estamos de acuerdo? Vemos este aparato que viene del cielo, amados hermanos, en Elías. Dice que ahí estaba el carro de fuego, ¿verdad? Y ahí estaba el torbellino. Él se fue y subió en el torbellino, pero ahí estaba el carro de fuego. Y ese carro de fuego, ya vea, como dice la Biblia, son 7 que después los vemos. Era un ovni. Diga conmigo, era un ovni. Pastor, dice que era un carro de fuego. Sí, era un objeto volador no identificado. ¿Cómo es un carro de fuego? Yo le decía la vez pasada, si estamos en el tiempo de ahí de Jesús, un carro, ¿verdad? Era un carruaje así jalado con caballos y ahí de fuego. Pero si venimos al año 2026, era un Ferrari, era un Porsche, era un Lamborghini, ¿verdad? De fuego. Entonces, ¿sí me entiende? Entonces variaría conforme a la época. Era un ovni. El segundo ovni también, y que estuvo presente ahí, fue el de Eliseo. Eliseo estuvo en el primer ovni, cuando su señor Elías fue arrebatado.
Ahora, como él ya sabía de eso, le toca a él. En Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17, dice que estaba ahí rodeado de ejércitos de Asiria. Y dice que entonces oró Eliseo y le dijo, Señor, ábrele los ojos a este ciego del Jesse, los ojos espirituales, para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Se recuerda? Y dice que cuando abrió los ojos dijo, wow, veo gente de a caballo, veo carros de fuego, hermanos. ¿De dónde eran? Si no los veían más que ellos. Eran ovnis, hermanos, objetos voladores no identificados. Y otro más famoso para ir terminando. ¿Se recuerda el de Ezequiel? El de Ezequiel capítulo 1, ahí usted checa. Otro ovni, otro objeto volador no identificado. Entienda, quizás por el lenguaje que usa la ciencia, lo que usted quiera, no entendemos y nos cerramos. No, es herejía, cuidado con lo que predican. Esto pasó hace 25, 30 años que yo predicaba esto. Y la gente, hermano, nos cerró la puerta. La gente dijo, es herejía, eso no está en la Biblia, eso vean qué doctrina. Y ahora que el güero del presidente, del Trump, sacó esto el presidente Trump, ahora sí lo aceptan. Le hacen más caso a los del mundo que a la Biblia. Pero hoy que nos ha dado la oportunidad este precioso canal, y hoy que la gente está despierta y ha llegado el tiempo de desclasificar estos expedientes secretos de la Biblia, no de la NASA, los estamos exponiendo. Gracias a Dios, y abra su corazón. Amén. Entonces, ahí está, hermanos, y no terminaríamos de otros ejemplos. ¿Vamos de acuerdo? Estamos en contacto, hermanos. Y mire, ejemplo de la Biblia. Vamos con el encuentro cercano del cuarto tipo, hermanos, conforme a la palabra de Dios, que aquí está. Cómo se ha manifestado de una manera visible en la palabra de Dios. Pero ahora, mire, ponga atención en esto que le voy a explicar, no se asuste. El cuarto encuentro cercano demoníaco de parte de Satanás. Y mire con quién fue, por favor. Mateo 4:5, lo que le decía anteriormente. Mateo 4:5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Verso 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Hermano, ya está leyendo lo que dice ahí. Entonces el diablo, el Señor lo reprenda. No Dios, no ángeles. El diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. En la tentación de Jesús, hermano, mire. Si a Jesús, lleno del Espíritu Santo, Satanás lo transporta, hermano, para ser tentado, permitiéndole Dios esto, si no lo hubiera hecho. Pero no dice un ángel, no dice nada, dice que Satanás lo transportó, lo tomó, hermanos, lo transportó y lo subió al pináculo del templo. Del lado del enemigo, lo que puede hacer el enemigo, hermano, que es muy peligroso. Hermano, ¿qué será de un cristiano que no se llena del Espíritu de Dios, o peor aún de uno que no conoce a Dios, hermano? Pero mire, que se empieza a meter en cosas espirituales que abren estas puertas. Llámese limpia, llámese ouijas, adivinación, consultar los muertos, consultar las cartas, consultar ese tarot, consultar el café, tantas cosas que abren puertas para que estos espíritus demoníacos hagan esto. Y es un tema que no acabamos, hermano. Hay algo que se llama percepción extrasensorial. Yo practiqué mucho todo esto. Yo estudiaba, hermanos, libros de alquimia para hacer lo que era la percepción extrasensorial. ¿Qué es percepción extrasensorial? Mover objetos. Y había magos que yo veía en aquellos entonces. Uri Geller, se llamaba Uri Geller, un hombre que doblaba cucharas con velas y las movía. Entonces yo decía, wow, que sin saber que son espíritus inmundos, demonios que hacen eso por medio de estas gente. Es peligroso abrir estas puertas, porque el enemigo y los demonios, mire, van a venir a quererte engañar y llevarte. Entonces, es extenso esto, hermanos. Tenga cuidado, no abramos puertas para que suceda estos encuentros cercanos del cuarto tipo, a través de la ouija, de limpias, de adivinación, de consultar muertos, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor lo reprenda. Y para terminar, hermanos, porque se nos fue el tiempo, vamos a nuestro tema, ahora sí de lleno. El tema encuentro cercano del quinto tipo, que es lo que me interesa muchísimo más que todo, y aquí terminamos. ¿Qué es este encuentro cercano, pastor, del quinto tipo? Encuentros cercanos del quinto tipo es telepático y sexual, creado por Stephen McGreen del grupo CCT. Esta vez está la categoría más polémica y cuestionable, ya que es muy difícil, hermanos, oiga, y contrastable, e involucra ahora sí el contacto telepático
consciente y voluntario con sus supuestas entidades biológicas extraterrestres. Ponga mucha atención, este es el tema, hermano. Como contactos sexuales también, del área sexual. Quienes alegan haber realizado este tipo de comunicación mental o extrasensorial se autodenominan, son los famosos contactados. Gente que ha pasado esta situación, que ha salido en las noticias, hermano, hablando de los contactados, Y en las noticias ha salido gente que fue, que estuvieron allá, que los realizaron, que revisaron, que abusaron o que los tocaron sexualmente, hermano, para investigarlos. Hay testimonios reales. Del lado de Cristo, del lado de Dios, hermano, encuentro cercano del tipo angélico, encuentro cercano, número 5 del tipo angélico. Es difícil establecer un ejemplo en la Biblia. ¿Por qué? Porque cabe resaltar, mis amados hermanos, que los ángeles dice que en relación a Dios son poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra. Son ejecutadores de la palabra de Dios y estos están sujetos a Dios, por lo cual el quinto contacto, oiga, no se ve en la Biblia de parte de Dios. No lo hay, hermanos. Conforme a la Biblia, el quinto contacto de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque dice que lo que Dios aborrece. Dice Primera de Tesalonicenses, si no me equivoco, hermano, dice, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, algo que Dios ha establecido, por eso del lado de Dios no lo hay, hermano. Hay quienes en el mundo secular se atreven a decir, hermanos, que este tipo de contacto, quinto contacto, sí está ahí, y que dice que es cuando María concibió del Espíritu Santo y que vino el Espíritu Santo. Es una herejía, eso sí es una herejía, una maldad. Pero eso es totalmente descartable, hermano, porque la concepción que usted ve ahí en la palabra, para los que no saben, dice que fue sin relación sexual. Apunte la cita para que la estudie. Lucas capítulo 1, verso 30, verso 31, verso 34 y verso 35. Ahí dice que fue sin relación sexual, ahí lo dice. Para que esta gente no diga esas tonterías, hermano. Es que de ese lado sí existe porque vino el Espíritu y no que sí, pero no hubo relación sexual. Fue por medio del Espíritu Santo y usted lo sabe que qué. Pero del lado de las tinieblas, del lado del enemigo, ahí viene lo tremendo, hermano. Ahí sí, el quinto encuentro cercano, hermanos, demoníaco, ahí sí lo muestra la Biblia. Ya lo leímos, mis amados hermanos, Génesis capítulo 6, ¿verdad? Del verso 1, usted ve hasta el verso 4, dice, ¿verdad? Que aconteció que cuando los hombres empezaron a multiplicarse y les nacieron hijas y vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y cohabitaron sexualmente y les crearon hijos. Y aparte, que quede claro, vuelvo a decirle que es algo que me hierve la sangre de esa necedad y tontería. Es que los hijos de Dios, los ángeles caídos, cuando lo aceptan, que se metieron con las hijas del hombre, de ahí nacieron los gigantes, los Nefilim. ¿Cómo crees? Una tontería, se lo he dicho. No, hermano, y todo mundo dice esta tontería, no investigan. Eso es mentira del diablo, los tiene cegados. Los ángeles caídos, los vamos a ver, tuvieron una raza con las hijas de los hombres que no son los gigantes, que no son los Nefilim, lo dice la Biblia. Se le llama Giborino, Gibor. Ahorita lo checamos, hermano. Pero vamos al encuentro cercano del quinto tipo, que es demoníaco, hermano. El Señor lo reprenda, hermano. Y usted ya ha leído lo que dice ahí Génesis capítulo 6, verso del 1 al 4. Mire que mucha gente, hermano, mucha gente cree, claro, que estos son hijos de Dios, ángeles de Dios, que cayeron, lo dice la Biblia. Pues Dios no choca con su palabra y se dejó mandamientos, están también, amados hermanos, esos mandamientos allá arriba establecidos. Como Él no mezclarse con otras naciones, menos mezclarse entre creaciones. Él dejó en su palabra, en Deuteronomio usted ve, no mezclar el vestido, no mezclar el vino, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, primera de Pedro 3:19 de Pedro dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados ya eran, verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermano, el comentario de Pedro establece que en aquel tiempo de la caída de los ángeles fue durante este tiempo de Noé. Por eso dice que como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y estos ángeles en Judas 1:6, para confirmar lo que le estoy diciendo, porque mucha gente no acepta, no, es que no. Ahí dice Judas 1:6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones oscuras para el día del juicio. Y verso 7 de Judas dice,
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? No el pastor. Fornicando e ido en pos de vicios contra naturaleza. Abandonaron su morada, dejaron su morada, hermanos, ¿verdad? Que es la palabra en griego. La palabra morada es la palabra en griego oikoterión, y se refiere a los cuerpos celestes que ellos perdieron al fornicar, al pecar. Y mira, hermano, esta nueva generación de Génesis 6, esta nueva raza híbrida de seres, amados hermanos, sobrenaturales, dice que ya había Nefilims, que fueron estos gigantes que estaban ahí. Pero estos también parecen haber sido, hermano, estos Nefilim, que eran los titanes. Pero vienen, hermano, en las leyendas y fábulas griegas, donde se menciona la mezcla de los dioses y las mujeres, ¿verdad? Hablando de la literatura griega. Mitad dios y mitad humano. Pero la Biblia a estos mitad Dios y mitad humanos de Génesis 6:4 les llama Gibor o Giborim. Son diferentes a los Nefilim, son diferentes, hermanos, a los gigantes que menciona la palabra de Dios. Y termino, hermanos, el próximo tema que Dios me permitió y Dios puso en mi corazón dárselo para acabar esta serie que va a ser de emoción, de bendición, va a ser, hermano. ¿Cree usted que los X-Men, cuántos vieron las películas, las 3 de los X-Men? ¿Qué cree que solo son imaginación de alguien que se puso a escribir? Ese va a ser nuestro próximo tema, hermanos, para terminar esta serie. Los X-Men o los hombres X. El tema original es hablarle a las cosas inanimadas. Ese es el tema original. Pero vamos a aprovechar la publicidad. Como publicidad, ¿qué le parece? Vamos a ver los X-Men que aparecen en la Biblia. Le voy a poner un ejemplo nada más del próximo tema para que se ponga sabroso y rico. Dice, amados hermanos, que había ahí un hombre, un personaje que manipula el fuego en los X-Men, ¿verdad? En los hombres X. Manipula el fuego y todo eso. En la Biblia hay un X-Men que se llamaba Elías, que dice que manipulaba el fuego, sí o no. En la primera vez manipuló el fuego y mire, se quemó a 50. Después dice ahí, Segunda de Reyes, capítulo 1, que en la segunda se aventó a otros 50, 100, hasta que el tercero dijo, mira, ya dame chance todo eso. Por eso usted ve cuando Jesús, en los tiempos de Jesús, Jacob y Juan le dijeron, Señor, estos que están mal, que no te obedecen, ¿quieres que oremos y descienda fuego del cielo? ¿Quieres el Señor que podían manipular? Y bueno, son ahí los 6 o 7 que vamos a ver para el próximo tema, cerrar con broche de oro. Y el más famoso, el hombre más precioso y hermoso X-Men, mi Señor Jesús. Hay por ahí una persona que manejaba, una mujer que maneja las tormentas y todo de los X-Men, y es la tormenta, mire, y mi Jesús dominaba las tormentas. Y personajes en la Biblia, mire, lo vamos a ver. Prepárese para el último tema de esta serie, hermano. Los X-Men que hay en la Biblia o los hombres X que hay en la Biblia. Va a estar bueno, hermano. Y son cosas que realmente de ahí sacaron. Tiene su raíz en estos Giborim o en estos hombres de renombre. ¿Cuántos dicen amén? Y termina, mire, para terminar. Si estas razas o estos 5 tipos de encuentros cercanos, hermano, fueran ángeles de Dios, ¿para qué mandar un ángel? Si mi Dios ya mandó a su Hijo Jesucristo a hablarnos, a mostrarnos, ya lo vimos en la palabra de Dios, el contrario. Segundo, si estos tipos de encuentros cercanos, o sea, son extraterrestres, ¿qué mensaje traen de Dios? ¿Traerán un mensaje de Dios? ¿Por qué no hablan de Dios? Porque no son de Dios. Y tercero, si son ángeles caídos, ¿acaso no solo desvían la mirada de Dios? Y que ahora sí entramos al tema, que son demonios, son espíritus espíritus inmundos por medio de Satanás, mis amados hermanos, que trata de desviar. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Usted decide y yo, hermanos, ¿qué sucede? Vamos a orar, hermanos. Se nos fue el tiempo. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, oiga lo que dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Y Romanos 8:38. No tengamos miedo. Quizás vamos a verlo. Pronto preparó la NASA todo esto que está desclasificando porque va a presentar extraterrestres, va a presentar naves espaciales que tienen ahí, que quizás usted y yo las vamos a ver, hermano. Pero voy al énfasis. Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, oiga, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, oiga, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, en ninguna parte de la Biblia estudiado de Génesis, Apocalipsis, dice que los demonios están en el segundo cielo. Es que los demonios están, le voy a dar $500 se los mandamos a quien me muestre un texto donde dice que los demonios están en el segundo cielo.
Mi Biblia dice que los demonios están en estos aires, en el primer cielo, en el segundo cielo. Pero no nada más que me diga usted que en el segundo cielo. Porque dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, Efesios 2.2, dice que el príncipe de la potestad, no del segundo cielo, no de los cielos, el príncipe de la potestad de los aires que operan los hijos de desobediencia. Entonces, aguas, los demonios están aquí, no solo en el cielo, no solo allá, están aquí también en la tierra, en los aires. Entonces, protejámonos, cuidémonos, hermano, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, que estos estudios, hermano, no es película de Hollywood, no nada, es Biblia, pero apoyando lo que está pasando en el mundo. No nos podemos separar de lo que pasa en el mundo. Amén. Saludos a todos. Sería imposible saludarlos, hermanos, no se alcanzo a ver. Saludos a la pastora, a mi hermana Olga, su esposo. Saludos a mi hermana Saraí, a Jael, a mi madre, a mis hermanos, a pastora, profeta Mari Trujillo, no sé, los hermanos de Argentina, de Brasil, todos los que nos están viendo, de verdad, los amo a todos. Les mando un saludo, gracias por vernos y que sea de bendición y que no nos asustemos. Dijo el Señor que veremos cosas, hermano, que mire, nunca habíamos visto, que vendrán sobre esta tierra anunciando que Cristo viene. El propósito de todo esto, extraterrestre, todo eso, es de parte de Satanás, sí, para desviar la mirada del evento próximo que viene, que se llama el arrebatamiento, que estaremos usted y yo. Cierre sus ojos. Padre, muchísimas gracias por este honor, por este privilegio que nos da tu siervo y amigo el apóstol Marcelo. Que este canal siga siendo de bendición, Señor. Que podamos aprender realmente la verdad de tu palabra. No lo que dice el hombre, no lo que dice la ciencia, no lo que dice nadie, sino lo que dice tu bendita palabra. Porque tu palabra dice, Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Padre, pero tu palabra dice, el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bendigo a todos los que se han conectado, los que se conectarán y nos verán y que sean de bendición estos estudios en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, pues, ¿qué más podríamos decir? Tremendo, gloria a Dios. Gracias, doctor Oscar, tremenda palabra. Yo quería decirle algo, ¿no? Que usted comentó acerca de Ezequiel 1, ¿no? Que él estaba describiendo todo lo que usted está diciendo. Él tuvo o una visión, o él creyó que tenía una visión y estaba viéndolo de verdad y no la parte de él, porque más de 2000 años atrás, 2700 años atrás, él ni idea. Nosotros ahora tenemos un panorama, ¿no? Ya nos estuvieron adoctrinando con esto en el año 80, ¿no? Y después pararon porque no era el tiempo, los Illuminati y toda esa gente, ¿no? Pero ahora estamos viendo que todo lo que nos ocultaban, lo que decían la gente, los científicos, los ufólogos, ahora estamos viendo que están afirmando que es así. Entonces yo estaba, mientras usted hablaba, estaba leyendo aquí en la Biblia, mire, vamos a ver si lo tengo aquí, dice, Segunda de Tesalonicenses 2, 9, 12, dice, al hablar de los tiempos del fin, ¿no es cierto? Dice, y el advenimiento de este impío, está hablando del anticristo, Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por esto Dios, acá está hablando de Dios el Padre, les envía un poder engañoso para los que no creyeron en la manifestación de Jesucristo, ¿no? A fin de que sean condenados, porque ya se terminó el tiempo. Entonces, todos los que no creyeron, dice, para que todos los que no creyeron sean condenados por no haber creído en la verdad. Entonces, estamos viendo de que estamos llegando al fin ¿no? De lo que nosotros estamos. Hay gente que está esperando a Cristo dentro de 100 años, 500 años más adelante, ¿no? Pero estamos viendo que las profecías se están cumpliendo ahora. Estamos viendo que todo lo que dice la Biblia lo estamos viviendo en esta generación. Entonces, Cristo tiene que venir dentro de unos meses, dentro de unos años. Ya están diciendo el pueblo judío que ellos ya conocen al Mesías que ellos van a aceptar, que sabemos que ese Mesías es el anticristo. Entonces, tenemos que abrir los ojos los cristianos, tenemos que entender que no estamos jugando a la religión, estamos viviendo un tiempo de decisión. Usted tiene que decidir si usted está en la verdad, porque si no va a creer en la mentira, no puede estar un poquito con los marcianos, no, porque esto me interesa, ¿no? Entonces,
esto estamos alertando a la iglesia bíblicamente para que tomen conocimiento y alerten a todo el pueblo, ¿no? Porque el engaño ya está. El anticristo, las masas tienen que ser preparadas para aceptarlo, ¿no? Y después la marca, que ya estamos viendo, ¿no? Que el dinero está desapareciendo. Ahora acá en Brasil ya no puedo pagar más con dinero el colectivo. Tengo que ir a pedir una tarjeta para poder después llenar la tarjeta. Y acá se puso algo que se llama Pix. No sé cómo estará en México. Pero es todo virtual. El salario, el sueldo va al Pix y usted de ahí va haciendo biométricamente el pago. Y esto yo también lo venía hablando en el año 70, en el año 80 lo venía hablando. Y nadie creía, hasta un libro hice y nada. No, la gente está... cerrada. Está distraída, ¿no? ¿Qué me puede decir de esto, doctor Oscar? Sí, hermano, mire, de hecho el enemigo, el enemigo, les he dicho, el enemigo no quiere destruir a los cristianos, el enemigo no quiere, ¿sí me entiende? El enemigo quiere gente religiosa y quiere gente que lo aclamen. Por eso no puede destruir a la humanidad, porque quiere gente que lo aclamen, que tenga seguidores, que tenga súbditos. Que quiere adoración. El anticristo ya nació, el anticristo ya está, el personaje ya está. Solo que todavía no se manifiesta porque son los tiempos de Dios. Pero dice la Biblia en Tesalonicenses que el espíritu del anticristo, dice, ya está operando. Ya ese espíritu está operando para preparar la plataforma para el orden mundial, preparando la plataforma, ¿verdad? A nivel político, ¿verdad? Después a nivel religioso, mis amados hermanos, para que cuando se presente y se manifieste que ya no va a estar la iglesia de Cristo fiel, ahora sí sale este personaje que ya está a sentarse en lo que le han preparado. Entonces, la gente que no acepta, la gente que no cree, hermanos, es porque son tan necios que dice Dios de plano, para que me entiendan. Dijo Dios, bueno, ya no quieren entender, ahora de parte mía les voy a mandar, ¿verdad? Un espíritu de error, ¿verdad? Un espíritu para que crean a la mentira, porque están en su necedad. Pero se les dio la oportunidad. Nadie que esté delante les va a decir, a mí no se me habló, a mí no me dijiste. No, por eso hay estos canales, por eso hay tantos medios, para que la gente no tenga pretexto que no conoció del evangelio, hermano. Amén. Amén. Bueno, doctor Oscar, llegamos al final del programa. Este estudio fue maravilloso, como siempre. Le agradezco de corazón que podamos tenerlo como un fuerte líder que esté llevando sabiduría al pueblo de Dios. Dios le bendiga, doctor Oscar. Gracias. Y hasta el próximo sábado, usted nos informa cuando... Si Dios lo permite, para terminar con este buen tema. Y gracias a todos los que se conectan, los amamos por conectarse. Bendiciones. Bueno, llegamos al final del programa. Dios le bendiga ricamente. Déjese usar por Dios. Si es la primera vez que entró, suscríbase al canal. Mañana va a estar editado y usted lo va a poder tomar y compartir, poner en Facebook, poner en los grupos de YouTube. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que usted sea parte de este equipo de guerra para deshacer las obras del diablo, y para eso hay que predicar y para eso hay que difundir. Y usted es ese elemento que Dios va a usar para que la palabra llegue a más corazones. Desde ya, un fuerte abrazo y Dios les bendiga ricamente. Padre Jesús. Saludos desde Costa Rica, bendiciones. Padre Jesús. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.